Canta esto, y me casaré contigo. El hijo del multimillonario lo dijo con una sonrisa burlona. No era una promesa. Era una humillación. Álvaro Mendoza acababa de lanzar sobre el pupitre de Clara Navarro una partitura imposible, delante de toda la clase. Esperaba verla romperse. Esperaba verla bajar la cabeza. Esperaba que todos se rieran de ella. Pero lo que no sabía era que acababa de entregarle un arma. Clara Navarro era casi invisible en los pasillos de la Academia Monterreal. Una sombra con uniforme usado. Una becaria silenciosa. Una chica que estudiaba con los hijos de las familias más ricas de Madrid, pero que por las tardes limpiaba los mismos pasillos que ellos ensuciaban. A las 5 de la mañana cantaba sola en el auditorio vacío. A las 7 de la tarde fregaba suelos. Su vida era una rutina silenciosa de estudio, trabajo y cansancio. Todo por su madre. Todo por las facturas médicas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Pero un talento escondido no puede permanecer enterrado para siempre. Solo espera el momento exacto para ser escuchado. El insulto resonó en el aula de teoría musical avanzada de la Academia Monterreal. Era martes por la mañana. La tercera hora de clase. La sala estaba llena de alumnos privilegiados. Hijos de empresarios. Hijas de políticos. Jóvenes vestidos con ropa cara, hablando de música clásica con la seguridad despreocupada de quienes nunca han tenido que luchar por estar allí. En la última fila, Clara Navarro permanecía inmóvil. No pertenecía a ese mundo. Estaba allí gracias a una antigua beca creada en memoria de su bisabuelo, el sargento Guillermo Navarro, un héroe local de guerra. La beca apenas cubría los libros. Pero para Clara era una puerta. Una oportunidad. La señora Elena Cruz, jefa del departamento de música, señaló la pantalla al frente del aula. En ella aparecía una partitura de Mozart. El aria de la Reina de la Noche. Esta pieza, dijo la señora Cruz con voz afilada, representa una de las mayores pruebas para una soprano de coloratura. Agilidad vocal, precisión extrema y fuerza emocional. Una mano se levantó lentamente. Era Álvaro Mendoza. No se molestó en ponerse de pie. Señora Cruz, con todo respeto, ningún estudiante puede cantar eso de verdad. Sonrió. Solo son gritos agudos. Suena como un gato atrapado en una licuadora. La clase estalló en risas. Era la risa de un grupo que sabía quién mandaba. Álvaro Mendoza era el hijo de uno de los hombres más ricos de España. El apellido Mendoza estaba grabado en piedra en el nuevo pabellón deportivo de la Academia. Era alto. Guapo. Seguro de sí mismo. Y tenía esa arrogancia tranquila de quien nunca ha sufrido consecuencias. Entonces una voz suave habló desde el fondo. No son gritos. Todas las cabezas giraron. 24 rostros se volvieron hacia Clara. Ella sintió cómo le ardían las mejillas. Había hablado sin pensarlo. ¿Perdona? Álvaro la miró como si acabara de descubrir que el mobiliario tenía voz. Clara tragó saliva. Dije que no son gritos. Su voz temblaba, pero no se rompió. La gente confunde las notas altas con ruido. Pero no lo son. Son el punto máximo de la ira de la reina. Es furia pura. Tiene que sonar afilado. Tiene que doler. El silencio fue pesado. La señora Cruz frunció el ceño. No le gustaban las interrupciones. Mucho menos de una becaria. Álvaro sonrió. Ahora estaba entretenido. Se levantó lentamente. Caminó hasta una estantería. Tomó un viejo libro de partituras modernas. Lo abrió con exageración. Pasó varias páginas. Luego se detuvo. Y arrancó una hoja. El sonido del papel rasgándose fue brutal en la sala silenciosa. La señora Cruz abrió la boca, pero no dijo nada. Álvaro caminó por el pasillo entre los pupitres.
Y dejó caer la hoja sobre la mesa de Clara. La partitura parecía una pesadilla. Saltos imposibles. Ritmos extraños. Notas oscuras y densas. Muy bien, dijo él. Ya que sabes tanto de música. Se inclinó hacia ella. Su voz bajó, pero todos pudieron escucharlo. Canta esto en el concurso del Día de los Fundadores. Sonrió. Cántalo en la escuela, y me casaré contigo. La clase explotó en carcajadas. Varios alumnos levantaron sus móviles para grabar. Valeria Cortés, la novia de Álvaro, se cubrió la boca fingiendo sorpresa, pero sus ojos brillaban de crueldad. Clara miró la partitura. El título estaba casi borrado. Elegía para una estrella que se apaga. No entendía el idioma. No entendía la estructura. Pero entendió la intención. Era una trampa. Un espectáculo. Una forma de recordarle su lugar. Clara no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y mientras todos reían, algo dentro de ella empezó a despertar. Algo frío. Algo fuerte. Algo que no era vergüenza. Era rabia. Esa tarde, cuando todos se marcharon, Clara se arrodilló en el mismo pasillo donde la habían humillado. Llevaba el uniforme azul de limpieza. Sus manos olían a productos químicos. La partitura estaba doblada en su bolsillo. Pesaba como una piedra. Mientras fregaba el suelo, volvió a escuchar la frase. Cántalo en la escuela, y me casaré contigo. Pensó en su madre, María, dormida en una silla con el uniforme de empleada doméstica puesto. Pensó en las facturas del hospital. Pensó en su abuela Rosa, que cantaba ópera mientras hacía pan en una cocina pequeña. Y pensó en una frase que su abuela siempre repetía. Tu voz es un regalo, Clara. No dejes que nadie la encierre en una caja. Esa noche, en su habitación diminuta, Clara extendió la partitura sobre el escritorio. La lámpara parpadeaba. El papel parecía imposible. Pero ella no apartó la mirada. Cree que no soy nada, susurró. Luego tomó un lápiz. Respiró profundamente. Y empezó a estudiar. Aquella noche, Clara Navarro apenas durmió. La pequeña habitación sobre la tintorería estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido lejano de las máquinas trabajando en el local de abajo. La partitura seguía abierta sobre el escritorio. Elegía para una estrella que se apaga. Cada compás parecía una montaña imposible. Saltos imposibles. Indicaciones extrañas. Palabras escritas en un idioma que no reconocía. Pero Clara no podía apartar la mirada. Porque detrás de aquellas notas veía algo más. Veía una salida. Veía una oportunidad. Y veía la sonrisa burlona de Álvaro Mendoza. Aquella sonrisa alimentaba el fuego que crecía dentro de ella. Cuando finalmente levantó la vista, el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Suspiró. Se frotó los ojos. Y caminó hacia la cocina. Su madre seguía dormida en la silla. La televisión iluminaba la habitación con una luz azul tenue. María Navarro aún llevaba puesto el uniforme de trabajo. Estaba agotada. Demasiado agotada incluso para levantarse e ir a la cama. Sobre la mesa seguía el sobre blanco del hospital. Sin abrir. Como una amenaza silenciosa. Clara lo observó unos segundos. Después volvió a su habitación. No lo abrió. Porque ya conocía el contenido. Más facturas. Más tratamientos. Más tiempo comprado a costa de sacrificios. Se sentó otra vez frente al escritorio. Y continuó estudiando. A las 4:30 de la mañana sonó el despertador. Clara abrió los ojos inmediatamente. Su cuerpo protestó. Le dolían los hombros. Le dolía la espalda. Pero estaba acostumbrada. Se vistió en silencio. Tomó su uniforme azul desgastado.
Y salió a la calle. Madrid aún dormía. Las luces de las farolas reflejaban sombras largas sobre las aceras vacías. El aire era frío. Pero Clara caminaba rápido. Siempre rápido. Porque aquellos minutos antes del amanecer eran suyos. A las 5 en punto abrió la puerta lateral de la Academia Monterreal. Utilizó la llave del personal. Entró. Y caminó directamente hacia el auditorio principal. Era enorme. Oscuro. Silencioso. Perfecto. Aquel era su refugio. Su secreto. Su iglesia. Subió al escenario. La única luz encendida era la lámpara de seguridad que permanecía iluminando el centro del escenario. Una pequeña luz blanca. Una luz fantasma. Clara respiró profundamente. Y comenzó a cantar. No cantó Mozart. No cantó la elegía. Cantó una vieja canción que su abuela Rosa le había enseñado cuando era niña. La melodía llenó el auditorio vacío. Su voz se expandió por cada rincón. Subió hasta los balcones. Rebotó contra las paredes. Regresó hacia ella. Y durante unos minutos dejó de ser una becaria. Dejó de ser una limpiadora. Dejó de ser invisible. Solo era música. Solo era libre. Lo que Clara no sabía era que no estaba sola. En la última fila del auditorio, oculto por las sombras, alguien escuchaba. Don Rafael Salvatierra. El viejo profesor de música. Había llegado temprano. Como hacía muchas mañanas. Pero aquella vez se había quedado inmóvil. Escuchando. Su expresión cambió lentamente. Primero curiosidad. Después sorpresa. Y finalmente asombro. Porque aquella voz no era normal. No era una voz entrenada. No era una voz perfecta. Era algo mucho más raro. Era verdad. Cuando la canción terminó, Rafael cerró los ojos. Permaneció inmóvil unos segundos. Luego salió sin hacer ruido. Clara jamás supo que había estado allí. Aquella misma mañana, durante el desayuno, la academia estaba llena de rumores. El gran concurso del Día de los Fundadores se acercaba. Carteles elegantes cubrían los pasillos. Banderas. Anuncios. Decoraciones. En todas partes aparecía el mismo mensaje. Gran premio, beca completa para el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Clara se detuvo frente a uno de los carteles. Lo observó en silencio. Una beca completa. 4 años. Todos los gastos pagados. Aquello no era solo música. Era una vida nueva. Era escapar. Era ayudar a su madre. Era dejar atrás las facturas. Era un futuro. Pero había un problema. Bajo el anuncio aparecía una nota. Se requiere firma de patrocinio de un profesor. Clara sintió un nudo en el estómago. La señora Elena Cruz jamás firmaría. Jamás. No para ella. No después de lo ocurrido. Solo había otra opción. Don Rafael Salvatierra. Después de clases, Clara bajó al sótano. Allí estaba el pequeño despacho del profesor. Era un lugar lleno de partituras viejas. Discos. Instrumentos olvidados. Tazas de café. Y montañas de papeles. Rafael estaba revisando unos vinilos antiguos. Profesor Salvatierra. El hombre levantó la vista. Sí. Necesito una firma para participar en el concurso. Rafael permaneció en silencio. La observó durante varios segundos. ¿Eres Clara Navarro? Sí, señor. La chica de la apuesta de Álvaro Mendoza. Las mejillas de Clara se pusieron rojas. No es por él. Es por la beca. Rafael soltó una risa seca. ¿Tienes idea de lo que estás pidiendo? Clara no respondió.
Ese concurso es una guerra. La señora Cruz ya tiene a su favorita. Valeria Cortés. Quizá incluso a Álvaro. Tú no perteneces a ese grupo. Tengo que intentarlo. La respuesta fue inmediata. Rafael la observó. Algo en sus ojos cambió. ¿Por qué? Clara tardó unos segundos. Luego respondió. Porque mi madre necesita ayuda. Porque mi abuela creía en mí. Y porque mi bisabuelo nunca se rindió. El viejo profesor permaneció inmóvil. Finalmente se levantó. Caminó hacia el piano. Se sentó. Y tocó una escala sencilla. Cántala. Clara respiró profundamente. Y cantó. Las manos de Rafael se congelaron sobre las teclas. Aquello no era normal. No era simplemente afinación. Era color. Era emoción. Era una voz viva. Tocó una secuencia más difícil. Clara la repitió perfectamente. Luego otra. Y otra. Y otra más. Cada vez más complicada. Cada vez más exigente. Y Clara respondió a todas. Cuando terminó, Rafael la observó como si estuviera viendo un fantasma. Dios mío. Susurró. Clara permaneció quieta. Sin entender. El viejo profesor tomó un bolígrafo. Firmó el formulario. Y se lo devolvió. Las audiciones son este viernes. Ella abrió los ojos. ¿De verdad? Sí. Pero escucha bien. Esto no significa que estés lista. Solo significa que tienes una oportunidad. Clara apretó el formulario contra el pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. El viernes llegó más rápido de lo que Clara Navarro esperaba. Los días anteriores habían sido un torbellino de trabajo, estudio y agotamiento. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. Cada noche terminaba mucho después de que el resto de la ciudad estuviera dormida. Pero algo había cambiado. Ahora tenía un objetivo. Ahora tenía una posibilidad. Y eso hacía que todo el cansancio pareciera más ligero. Aquella mañana, la Academia Monterreal estaba llena de nerviosismo. Las audiciones para el concurso del Día de los Fundadores iban a comenzar. Los estudiantes más talentosos del colegio recorrían los pasillos repasando partituras. Algunos practicaban discretamente escalas vocales. Otros caminaban de un lado a otro repitiendo fragmentos de memoria. Todos parecían seguros. Todos parecían preparados. Todos menos Clara. Ella permanecía sola junto a una fuente de agua. Llevaba el uniforme escolar. Limpio. Pero viejo. Las mangas estaban desgastadas. Los puños comenzaban a deshilacharse. Y eso la hacía sentir aún más fuera de lugar. Mira quién está aquí. La voz hizo que levantara la vista. Valeria Cortés. Rubia. Perfectamente maquillada. Rodeada por un pequeño grupo de amigas. Parecía una reina caminando entre súbditos. No sabía que también dejaban participar al personal de limpieza. Las chicas rieron. Clara sintió calor en el rostro. Pero no respondió. Valeria sonrió. ¿Qué vas a hacer? ¿Limpiar el escenario? Más risas. Clara apretó la partitura contra el pecho. No dijo una palabra. Porque había aprendido algo. La gente como Valeria disfrutaba cuando veían dolor. Y ella ya no pensaba regalarles nada. Entonces una voz resonó desde la puerta. Clara Navarro. Era su turno. Respiró profundamente. Y entró. La sala de audiciones era pequeña. Mucho más pequeña que el gran auditorio. 3 mesas estaban colocadas frente al escenario. Detrás de ellas se encontraban los jueces. En el centro estaba la señora Elena Cruz. A su izquierda, don Rafael Salvatierra.
A la derecha, una representante del consejo escolar. La señora Carmen Ortega. Una mujer elegante de cabello gris y mirada amable. Clara caminó hasta el centro. Intentó controlar el temblor de sus manos. Nombre y pieza. Dijo Carmen sonriendo. Clara Navarro. Interpretaré J.E.T. Beaux, de Eric Satie. La señora Cruz arqueó una ceja. ¡Qué elección tan sencilla! Su tono estaba cargado de desprecio. Comience. El pianista acompañante colocó las manos sobre el teclado. Las primeras notas suaves comenzaron a sonar. Clara cerró los ojos. Respiró. Y cantó. El efecto fue inmediato. La sala cambió. La tensión desapareció. El ruido desapareció. Solo quedó la música. Su voz no era la más poderosa. No era la más espectacular. Pero era honesta. Cada palabra parecía real. Cada frase tenía alma. No estaba cantando para impresionar. Estaba contando una historia. La historia de alguien que deseaba algo imposible. La historia de alguien que seguía luchando. Y por eso funcionaba. El pianista la observó sorprendido. Había acompañado a docenas de alumnos aquella semana. Ninguno sonaba así. Ninguno lograba que olvidara que estaba tocando. Pero Clara sí. Cuando terminó, el silencio llenó la sala. Un silencio completamente diferente al de la burla. Un silencio de emoción. La señora Carmen Ortega tenía los ojos húmedos. Pensaba en su difunto esposo. En recuerdos que creía olvidados. Don Rafael sonreía discretamente. Y la señora Cruz parecía molesta. Muy molesta. Técnicamente correcta. Dijo finalmente. Pero demasiado simple. No demuestra rango vocal. No demuestra complejidad. No estoy de acuerdo. Respondió Carmen. La señora Cruz giró la cabeza. Sorprendida. ¿Perdón? Ha sido la interpretación más sincera del día. La técnica puede enseñarse. Eso no. El silencio regresó. La señora Cruz apretó los labios. Tiene talento. Pero está sin formar. Sin pulir. Entonces deberíamos ayudarla. Dijo Rafael. Por primera vez intervino. Su voz era tranquila. Pero firme. Para eso existe una escuela. La señora Cruz lo miró con evidente molestia. Rafael se volvió hacia Clara. Estás dentro. La final será dentro de 2 semanas. Preséntate en mi despacho el lunes a las 4 de la tarde. Comenzamos a trabajar. Clara apenas podía creerlo. Asintió. Y salió de la sala. La noticia se propagó por la academia en menos de 1 hora. Cuando Clara llegó a su turno de limpieza, todo el mundo ya hablaba de ella. En el salón de estudiantes, Álvaro Mendoza jugaba videojuegos con varios amigos. Valeria irrumpió en la sala furiosa. No vais a creerlo. Álvaro apenas levantó la vista. ¿Qué pasa? La limpiadora. Álvaro pausó el juego. ¿Qué limpiadora? Clara Navarro. Está en la final. Ahora sí llamó toda su atención. ¿Qué? La han clasificado. Rafael Salvatierra y Carmen Ortega la apoyaron. Elena Cruz está furiosa. Uno de sus amigos soltó una carcajada. ¿La chica de la apuesta? La sala estalló en risas. Álvaro no se unió. Por primera vez no encontró nada gracioso. ¿Qué cantó? Preguntó. Una canción francesa ridículamente simple. Respondió Valeria. Ni siquiera intentó cantar la pieza imposible que le diste. Es una cobarde. Álvaro permaneció en silencio. Algo le molestaba. No sabía exactamente qué. Pero algo. Pensó en la clase.
Pensó en cómo Clara lo había corregido. Pensó en la forma en que lo había mirado. No con miedo. No con admiración. Como si él simplemente no importara. Y aquello lo irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aquella noche, mientras limpiaba los pasillos vacíos, Clara sonreía por primera vez en semanas. Tenía una oportunidad. Una verdadera oportunidad. Pero también sabía algo más. La final sería mucho más difícil. Porque ahora la señora Cruz la veía como una amenaza. Y las personas poderosas no suelen reaccionar bien cuando alguien altera sus planes. Sin embargo, Clara ya había tomado una decisión. No iba a retroceder. No después de todo lo que había sacrificado. No después de todo lo que estaba en juego. Porque ya no luchaba únicamente por un concurso. Luchaba por el futuro. Luchaba por su madre. Y estaba dispuesta a soportar cualquier cosa para conseguirlo. El lunes, exactamente a las 4 de la tarde, Clara Navarro llamó a la puerta del despacho de don Rafael Salvatierra. «Entre». La voz ronca del profesor resonó desde el interior. Clara abrió la puerta. El despacho parecía aún más caótico que la primera vez. Partituras apiladas. Instrumentos antiguos. Libros abiertos. Tazas de café por todas partes. Y en medio del desorden, Rafael sentado frente al piano. «¿Llegas puntual?» «Sí, señor». «Bien». Los músicos que llegan tarde terminan trabajando para los músicos que llegan temprano. Clara no sabía si aquello era una broma. Con Rafael nunca era fácil saberlo. «Siéntate». Ella obedeció. El profesor colocó varias partituras sobre el piano. «Tienes 2 semanas». «Solo 2. Y actualmente eres una cantante talentosa». «Eso no es suficiente». Clara asintió. «Lo sé». «No. No lo sabes». Su voz se volvió más seria. «Valeria Cortés lleva años tomando clases privadas. Tiene entrenadores. Profesores. Preparadores. Tú tienes talento. Pero el talento sin disciplina es solo potencial desperdiciado». Clara bajó la mirada. «Entonces trabajaré más». Rafael sonrió ligeramente. Esa era la respuesta correcta. Y así comenzó el entrenamiento. Un entrenamiento brutal. A las 4:30 de la mañana. Todos los días. Sin excepción. Cuando Clara llegaba al auditorio, Rafael ya estaba allí. Siempre con un termo de café negro. Siempre con una libreta llena de anotaciones. Siempre dispuesto a exigir más. Respira desde el diafragma. Otra vez. La espalda recta. Otra vez. No cantes la nota. Domínala. Otra vez. Y otra. Y otra más. Durante horas. Todos los días. A veces Clara sentía que no podía más. Pero Rafael nunca aceptaba excusas. ¿Te duele? Sí. Perfecto. Eso significa que estás creciendo. A las 6:30 terminaban. Clara corría a cambiarse. Después servía desayunos en la cafetería. Luego asistía a clases. Después limpiaba pasillos. Y finalmente regresaba al sótano para la segunda sesión. Su vida se convirtió en una rutina agotadora. Dormir. Trabajar. Estudiar. Cantar. Repetir. Pero algo estaba cambiando. Su voz comenzaba a fortalecerse. Las notas altas salían con más facilidad. Su control mejoraba. Su confianza crecía. Y Rafael lo veía. Aunque nunca lo admitiera directamente. Una tarde, después de una larga sesión de ejercicios vocales, Rafael colocó una partitura sobre el atril. Clara la reconoció inmediatamente. Su corazón se aceleró.
Era la misma. Elegía para una estrella que se apaga. La pieza que Álvaro Mendoza había utilizado para humillarla. Profesor. Sí. Pensé que no íbamos a trabajar esto. Rafael la observó. La canción francesa te puede hacer ganar el concurso. Pero esta. Golpeó la partitura con un dedo. Esta puede cambiarte la vida. Clara tragó saliva. No estoy preparada. Correcto. No lo estás. Todavía. El profesor se levantó. Caminó lentamente alrededor del piano. ¿Sabes por qué esta obra es tan difícil? ¿Por las notas? No. ¿Por la técnica? Tampoco. Se detuvo frente a ella. Porque exige verdad. La sala quedó en silencio. El compositor escribió esta obra después de perder a toda su familia durante la guerra. No escribió música nunca más. Esta pieza no es una canción. Es una herida abierta. Clara bajó la vista hacia las notas. De repente parecían diferentes. Más oscuras. Más profundas. No se trata de cantar bien. Continuó Rafael. Se trata de sentir algo tan fuerte que no tengas otra opción que cantarlo. Los primeros intentos fueron desastrosos. La pronunciación era complicada. Los saltos vocales parecían imposibles. Algunas notas simplemente no salían. Otras lastimaban su garganta. Otra vez. Decía Rafael. Pero. Otra vez. Y ella volvía a intentarlo. Una y otra vez. Hasta quedarse sin aire. Hasta quedarse sin fuerzas. Hasta quedarse sin voz. El cuarto día explotó. No puedo hacerlo. La frase salió de golpe. La habitación quedó en silencio. Rafael cruzó los brazos. No. No. Es demasiado difícil. No puedo. No soy capaz. El profesor lo observó durante varios segundos. Luego habló. ¿Qué te enfada? Clara parpadeó. ¿Qué? He preguntado qué te enfada. No lo sé. Mentira. Su voz se endureció. Te enfada trabajar mientras otros viven sin preocupaciones. Te enfada ver enferma a tu madre. Te enfada limpiar los mismos pasillos donde se ríen de ti. Te enfada que te traten como si fueras invisible. Clara apretó los puños. Profesor. Te enfada Valeria. Te enfada Elena Cruz. Y sobre todo. Se inclinó hacia ella. Te enfada Álvaro Mendoza. El nombre fue suficiente. Toda la rabia acumulada explotó. Sí. El grito resonó en el despacho. Sí me enfada. Me enfada todo. Me enfada que crea que puede humillar a cualquiera. Me enfada que piense que las personas como yo no valemos nada. El silencio fue absoluto. Clara respiraba agitadamente. Temblando. Y entonces Rafael sonrió. Por primera vez. Una sonrisa auténtica. Perfecto. Ella lo miró confundida. ¿Qué? Ahora sí estamos empezando. Volvió a señalar la partitura. La voz es solo aire. La emoción es lo que la convierte en arte. Ahora vuelve a cantar. Clara miró las notas. Respiró profundamente. Y comenzó. Esta vez fue diferente. Porque ya no intentaba cantar. Estaba diciendo la verdad. Y por primera vez. La elegía respondió. Durante los días siguientes, algo cambió dentro de Clara Navarro. La elegía ya no parecía una colección imposible de notas. Ahora parecía una conversación. Una conversación con todo aquello que llevaba años guardando en silencio. Con cada ensayo, la obra se volvía más clara. Más cercana. Más peligrosa. Y también más poderosa.
Don Rafael lo notó inmediatamente. No dijo nada al principio. Solo escuchó. Observó. Esperó. Pero una tarde, después de una interpretación especialmente intensa, cerró lentamente la tapa del piano. Y habló. Ahora empieza a sonar como música. Clara levantó la vista. Antes no. Antes sonaba como una estudiante intentando impresionar. Ahora suena como alguien intentando sobrevivir. Aquello significaba más para ella que cualquier elogio. Porque Rafael nunca regalaba cumplidos. Había que ganárselos. Mientras tanto, la Academia Monterreal vivía pendiente del concurso. Los carteles estaban por todas partes. Las redes sociales del colegio publicaban vídeos promocionales. Los profesores hablaban del evento. Los alumnos discutían quién ganaría. Para casi todos, la respuesta era obvia. Valeria Cortés. Era hermosa. Elegante. Tenía una técnica impecable. Y contaba con el apoyo absoluto de la señora Elena Cruz. Todo parecía preparado para ella. Pero algo estaba cambiando. Los rumores sobre Clara comenzaban a crecer. Algunos alumnos habían estado presentes durante las audiciones. Y hablaban. Comentaban. Compartían vídeos grabados en secreto. Pequeños fragmentos. Pequeñas historias. Pequeñas pruebas. La chica invisible ya no era completamente invisible. Y eso preocupaba a ciertas personas. Una tarde, mientras limpiaba cerca de la sala de música, Clara escuchó voces detrás de una puerta. Reconoció inmediatamente una de ellas. Era Elena Cruz. No podemos permitir que esto se convierta en un espectáculo. Clara se quedó inmóvil. La otra voz pertenecía a Valeria. No entiendo cómo llegó tan lejos. Porque Rafael Salvatierra decidió intervenir. Respondió Elena con evidente irritación. Siempre ha tenido debilidad por los casos perdidos. Valeria cruzó los brazos. ¿Y si gana? La profesora guardó silencio unos segundos. Después respondió. No ganará. Aquella respuesta fue suficiente. Clara siguió caminando. Pero algo dentro de ella se tensó. Porque acababa de comprender una verdad importante. No estaba luchando únicamente contra otros participantes. Estaba luchando contra personas que ya habían decidido quién debía ganar. Aquella misma noche, al regresar a casa, encontró a su madre sentada frente a la mesa de la cocina. María parecía más cansada que nunca. Frente a ella había varios sobres. Entre ellos destacaba uno rojo. Brillante. Amenazante. Clara sintió inmediatamente un mal presentimiento. Mamá. María intentó sonreír. Hola, cariño. Pero la sonrisa desapareció enseguida. Clara tomó el sobre rojo. Lo abrió. Y sintió como el mundo se detenía. Era una notificación final del hospital. La cifra escrita en el documento era enorme. Imposible. Mucho más dinero del que ellas podían reunir. Mucho más dinero del que habían tenido jamás. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó Clara. La voz apenas le salió. María bajó la mirada. Unas semanas. ¿Y no me dijiste nada? Tenías suficiente con tus estudios. Con el concurso. No quería preocuparte. Clara cerró los ojos. Respiró profundamente. Intentó mantener la calma. Pero la rabia regresó. No contra su madre. Contra la situación. Contra la injusticia. Contra todo. Si no pagamos. Comenzó María. Lo sé. Interrumpió Clara. Había leído el resto. Los tratamientos podrían detenerse. Y aquello cambiaba todo. Porque el premio del concurso ya no significaba únicamente una oportunidad. Ahora significaba supervivencia.
Aquella noche no practicó la canción francesa. Ni siquiera abrió la partitura. Se sentó frente a la elegía. Y volvió a cantar. Una vez. 2 veces. 3 veces. Hasta que las palabras comenzaron a doler. Hasta que las notas parecieron mezclarse con sus propios pensamientos. Hasta que ya no pudo distinguir dónde terminaba la música y dónde comenzaba su propia historia. Cuando terminó, estaba llorando. Y por primera vez comprendió completamente la obra. Era una canción sobre perder algo. Sobre ver cómo algo importante desaparecía. Y negarse a aceptarlo. Al día siguiente, Rafael notó inmediatamente el cambio. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Clara intentó responder. Pero la voz se quebró. Le contó todo. Las facturas. El hospital. El ultimátum. El miedo. El profesor escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente habló. Ahora sí entiendes la elegía. Clara no respondió. Ojalá no la entendieras, añadió él. Pero ahora la entiendes. Y eso la vuelve peligrosa. Aquella tarde continuaron trabajando. Y por primera vez Clara logró completar casi toda la obra. Las notas seguían siendo difíciles. Pero ya no imposibles. La emoción llenaba cada frase. Cada palabra. Cada silencio. Cuando terminó, Rafael permaneció inmóvil. Observándola. Finalmente dijo. Si cantas esto correctamente, nadie volverá a olvidarte. Clara sintió un escalofrío. Porque por primera vez alguien estaba hablando de la elegía no como una broma. No como una provocación. No como una humillación. Sino como un arma. Y ella empezaba a comprender exactamente cuánto poder tenía. La semana de la final llegó. Y con ella llegó la presión. Toda la Academia Monterreal parecía girar alrededor del concurso. Los pasillos estaban decorados. Las redes sociales del colegio publicaban entrevistas a los participantes. Los profesores hablaban del evento durante las clases. Y los estudiantes apostaban discretamente quién ganaría. Valeria Cortés seguía siendo la favorita. Pero ahora había otro nombre circulando por los corredores. Clara Navarro. La chica invisible. La becaria. La limpiadora. La participante inesperada. Y eso incomodaba a mucha gente. La mañana del lunes comenzó como todas. A las 5. En el auditorio vacío. Con Clara cantando para nadie. O eso creía. Porque aquella mañana don Rafael no estaba solo. Cuando Clara terminó el ensayo, una voz habló desde las sombras. Extraordinario. Ella se sobresaltó. Una mujer elegante salió lentamente de la última fila. Cabello gris. Traje oscuro. Postura impecable. Clara la reconoció inmediatamente. Señora Ortega. La representante del consejo escolar sonrió. Lamento haber escuchado sin permiso. No pude evitarlo. Clara no sabía qué decir. La mujer caminó lentamente hacia el escenario. Tu profesor tiene razón. Tienes algo especial. Gracias. ¿Sabes cuántos estudiantes he visto en 30 años? Clara negó con la cabeza. Miles. Y la mayoría confunde talento con perfección. Pero el arte no es perfección. Es verdad. Sus palabras quedaron resonando en el auditorio. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Luego sonrió. Y se marchó. Dejando a Clara sola con una extraña sensación de esperanza. Ese mismo día, mientras limpiaba los pasillos, ocurrió algo inesperado. Álvaro Mendoza apareció frente a ella. Solo. Sin amigos. Sin Valeria. Sin espectadores. Clara siguió limpiando.
como si él no estuviera allí. Necesito hablar contigo. Ella continuó trabajando. No. Álvaro suspiró. Aquello era nuevo para él. Las personas normalmente hacían lo contrario. Normalmente buscaban hablar con él. No huían. Clara. Ella levantó la vista. ¿Qué? Por primera vez Álvaro pareció incómodo. Muy incómodo. Lo que pasó en clase. ¿Qué pasa con eso? Fue estúpido. Clara volvió a mirar el suelo. Sí. Quería pedir disculpas. Aquello la sorprendió. Pero no tanto como esperaba. Porque las disculpas no cambiaban nada. No borraban lo ocurrido. No borraban las risas. No borraban los vídeos. No borraban la humillación. «Está bien», respondió. «No», dijo Álvaro. «No está bien». El silencio cayó entre ambos. Finalmente Clara habló. «Entonces aprende de ello». Y volvió a trabajar. Álvaro permaneció inmóvil varios segundos, sin saber qué responder. Después se marchó. Y por primera vez en su vida entendió algo. Las disculpas no siempre compran el perdón. Mientras tanto, Valeria observaba todo desde el final del pasillo. Y no le gustaba nada. Absolutamente nada. Aquella tarde irrumpió en el despacho de Elena Cruz. Está hablando con ella. La profesora levantó la vista. ¿Quién? Álvaro. Elena permaneció tranquila. ¿Y? ¿No lo entiende? La gente empieza a apoyarla. Las redes hablan de ella. Los profesores hablan de ella. Ahora Álvaro habla con ella. La profesora apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Entonces tendremos que recordarles quién pertenece realmente a este lugar. Valeria sonrió. Una sonrisa fría. Porque entendía exactamente lo que eso significaba. Esa noche, durante el ensayo, Rafael observó a Clara en silencio. Algo había cambiado. Su voz era más fuerte. Más estable. Más peligrosa. La elegía comenzaba a tomar forma. Y aquello lo preocupaba. Porque sabía perfectamente lo que podía ocurrir. Cuando terminó de cantar, cerró la partitura. Escúchame bien. Clara levantó la cabeza. Sí, profesor. Si cantas la canción francesa, tienes posibilidades de ganar. Lo sé. Si cantas la elegía. Hizo una pausa. Cambiarás la noche. Pero también asumirás un riesgo enorme. Clara guardó silencio. Rafael continuó. La elegía no es una actuación. Es una declaración de guerra. Y una vez que la cantes, no podrás volver atrás. La sala quedó completamente silenciosa. Clara miró las notas. Luego pensó en el sobre rojo del hospital. Pensó en su madre. Pensó en las burlas. Pensó en todo. Finalmente habló. Profesor. Sí. ¿Qué haría mi abuela? Rafael sonrió. Tu abuela habría cantado la elegía. La respuesta llegó sin dudar. Clara bajó la vista. Y comprendió que ya había tomado una decisión. Aunque todavía no estuviera lista para admitirlo. Porque la chica invisible estaba desapareciendo. Y alguien nuevo comenzaba a surgir. Alguien que ya no tenía miedo de ser escuchada. El día de la final amaneció frío y despejado. Madrid parecía diferente. Más brillante. Más silenciosa. Como si incluso la ciudad estuviera esperando algo. Clara Navarro abrió los ojos antes de que sonara el despertador. No había dormido mucho. Tal vez 2 horas. Tal vez menos. Pero no estaba cansada. Estaba alerta. Demasiado alerta. Porque aquel día decidiría su futuro. Se vistió lentamente.
Tomó el vestido azul oscuro que había pertenecido a su abuela Rosa. Era sencillo. Antiguo. Nada comparado con los vestidos de diseñador que usarían otras participantes. Pero significaba más para ella que cualquier prenda de lujo. Era parte de su historia. Y quería llevarla consigo al escenario. La cocina estaba en silencio. Su madre ya estaba despierta. María preparaba café. Cuando vio entrar a Clara, sonrió. Una sonrisa cansada. Pero sincera. Hoy es el día. Clara asintió. Sí. María se acercó. Le acomodó suavemente un mechón de cabello. Como hacía cuando era niña. Tu abuela estaría orgullosa. Aquellas palabras golpearon directamente el corazón de Clara. ¿Tú también?, preguntó. María sonrió. Siempre. Las dos se abrazaron. Y durante unos segundos ninguna dijo nada. Porque ambas sabían lo que estaba en juego. No era solo un concurso. Era una oportunidad. Una esperanza. Tal vez la única. Cuando llegaron a la Academia Monterreal, el ambiente era completamente distinto. La entrada principal estaba llena de coches de lujo. Periodistas locales. Invitados especiales. Miembros del consejo escolar. Empresarios. Políticos. Antiguos alumnos. Todos habían acudido al evento más importante del año. Dentro del edificio, los nervios eran visibles. Los participantes caminaban de un lado a otro repasando mentalmente sus actuaciones. Algunos practicaban ejercicios de respiración. Otros apenas podían permanecer quietos. Clara caminó hacia los camerinos. Y sintió cientos de miradas sobre ella. Ya no era invisible. Y aquello resultaba extraño. En otro extremo del edificio, Valeria Cortés se observaba en un espejo enorme. Llevaba un espectacular vestido rojo diseñado especialmente para la ocasión. Parecía una estrella profesional. A su lado se encontraba su entrenador vocal privado. «Vas a ganar», le aseguró. «Lo sé», respondió ella. Pero en realidad no estaba tan segura. Porque había escuchado rumores. Rumores sobre Clara. Rumores sobre sus ensayos. Rumores sobre don Rafael. Y aquello la inquietaba. Mucho. Mientras tanto, Álvaro Mendoza caminaba nervioso por los pasillos. También participaba en el concurso. Interpretaría una compleja pieza para piano. Normalmente estaría confiado. Pero aquel día algo era diferente. No podía dejar de pensar en Clara. En la apuesta. En la humillación. En todo lo que había ocurrido después. Y cuanto más pensaba en ello, peor se sentía. Porque por primera vez comprendía algo. Nunca había visto realmente a Clara. Había pasado junto a ella cientos de veces. Y jamás se había preguntado quién era. Hasta ahora. En el camerino más pequeño del edificio, Clara esperaba sola. Escuchaba los aplausos lejanos. Las presentaciones. Los anuncios. Los nombres de los participantes. El concurso había comenzado. Entonces llamaron a la puerta. Era don Rafael. Vestía un viejo smoking negro. Gastado. Arrugado. Pero elegante. ¿Lista?, preguntó. Clara sonrió nerviosamente. No. Perfecto. Ella soltó una pequeña risa. ¿Perfecto? Si no estuvieras asustada significaría que no entiendes la importancia de este momento. Rafael le entregó un pequeño papel doblado. ¿Qué es esto? Mis notas. Clara abrió el papel. Solo había 3 frases escritas. Respira. Cuenta la verdad. No tengas miedo. Los ojos de Clara se humedecieron. Gracias. Rafael se encogió de hombros.
No me agradezcas nada. Solo no seas terrible. Aquella era su forma de decir que creía en ella. Y Clara lo sabía. El tiempo pasó rápidamente. Uno a uno fueron apareciendo los participantes. Las actuaciones eran buenas. Muy buenas. Pero previsibles. Todo sonaba perfecto. Todo sonaba correcto. Todo sonaba seguro. Y precisamente por eso, nada era memorable. Entonces llegó el turno de Valeria Cortés. El público la recibió con entusiasmo. Su actuación fue impecable. Técnicamente brillante. Cada nota perfecta. Cada movimiento calculado. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. La señora Elena Cruz sonreía satisfecha. Todo parecía seguir el plan previsto. Todo parecía controlado. Hasta que el presentador pronunció el siguiente nombre. Nuestra última participante. Clara sintió que el corazón se aceleraba. Clara Navarro. El silencio comenzó a extenderse por el auditorio. Miles de ojos se volvieron hacia el escenario. Y Clara comprendió que había llegado el momento. El momento por el que había trabajado. El momento por el que había sufrido. El momento que podía cambiarlo todo. Respiró profundamente. Miró una última vez el papel de Rafael. Y caminó hacia la luz. Clara Navarro caminó hacia el centro del escenario. El auditorio estaba completamente lleno. Más de 1000 personas observaban. Profesores. Empresarios. Miembros del consejo escolar. Padres. Alumnos. Y en primera fila, don Álvaro Mendoza, uno de los hombres más ricos de España. El padre de Álvaro. Todos la miraban. Todos esperaban algo. Pero no esperaban mucho. Después de la actuación brillante de Valeria Cortés, la mayoría pensaba que el resultado estaba decidido. Clara parecía insignificante comparada con el espectáculo que acababan de presenciar. Vestido azul sencillo. Sin maquillaje profesional. Sin entrenador privado. Sin patrocinadores. Solo ella. Y una canción. La señora Elena Cruz sonreía discretamente. Todo iba según el plan. El pianista comenzó a tocar. Las suaves notas de la canción francesa llenaron la sala. Clara respiró. Y empezó a cantar. Pero algo no iba bien. Su voz sonó débil. Temblorosa. Pequeña. El cansancio. La presión. El miedo. Todo cayó sobre ella al mismo tiempo. Intentó continuar. Pero la siguiente frase salió peor. Su voz se quebró. Un error evidente. Un error que todo el auditorio escuchó. En las primeras filas comenzaron algunos murmullos. Valeria sonrió. Elena Cruz cruzó los brazos. Don Rafael cerró los ojos. No por decepción. Por preocupación. Porque sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Clara estaba intentando cantar una canción que ya no sentía. Las notas continuaron sonando. Pero Clara dejó de escucharlas. Escuchó otra cosa. Escuchó la tos de su madre. Escuchó las risas de la clase. Escuchó el sonido del papel cuando Álvaro arrancó aquella partitura. Escuchó el sobre rojo del hospital cayendo sobre la mesa. Escuchó cada humillación. Cada sacrificio. Cada mañana a las 5. Cada noche limpiando pasillos. Y de repente comprendió algo. Aquella canción ya no era suficiente. No para contar su historia. No para decir la verdad. Levantó una mano. El pianista dejó de tocar. El auditorio quedó en silencio. Miles de personas observaron confundidas. La señora Elena Cruz se levantó inmediatamente. Señorita Navarro. Clara respiró profundamente. Su corazón golpeaba con fuerza. Pero ya no tenía miedo. Lo siento.
dijo. Su voz fue clara. Firme. No puedo cantar esta canción. Un murmullo recorrió la sala. Elena Cruz se puso pálida. ¿Qué significa esto? No puedo cantarla, repitió Clara. Porque ya no representa la verdad. El público comenzó a inquietarse. Los jueces se miraron. Valeria abrió los ojos sorprendida. Y don Rafael permaneció inmóvil. Porque ya sabía lo que iba a pasar. Clara giró lentamente la cabeza. Y miró directamente a Álvaro Mendoza. Todo el auditorio siguió su mirada. El silencio era absoluto. Hace unas semanas. Comenzó. Un estudiante me dio una partitura. Y me dijo algo. Álvaro sintió que el estómago se encogía. Porque sabía exactamente lo que venía. Me dijo que si podía cantar esa pieza delante de toda la escuela, se casaría conmigo. El auditorio explotó. Susurros. Exclamaciones. Miradas. Todo el mundo comenzó a hablar al mismo tiempo. Don Álvaro Mendoza giró lentamente la cabeza hacia su hijo. Su expresión era hielo puro. Álvaro deseó desaparecer. Pero ya era demasiado tarde. Fue una broma. Continuó Clara. Una broma cruel. Porque todos pensaban que una chica como yo jamás podría cantar esa obra. Una chica que limpia sus pasillos. Una chica invisible. Una chica que no pertenece a este mundo. La sala quedó inmóvil. Nadie se reía ahora. Nadie. Tenían razón. La pieza era imposible. Porque no era solo música. Era dolor. Era pérdida. Era rabia. Era duelo. Respiró profundamente. Y añadió. Y es la única canción que me queda por cantar. Don Rafael se puso de pie. Sin darse cuenta. Simplemente lo hizo. Porque entendió. Por fin entendió. Clara había tomado una decisión. Y nada iba a detenerla. El pianista la observó. Confundido. ¿La partitura? Susurró. Clara negó lentamente. No la necesito. El hombre abrió los ojos. Porque comprendió inmediatamente qué significaba eso. La había memorizado. Toda. El silencio era tan profundo que parecía físico. Clara cerró los ojos. Pensó en su madre. Pensó en su abuela Rosa. Pensó en el sargento Guillermo Navarro. Pensó en todas las personas que habían luchado antes que ella. Y entonces cantó. Sin acompañamiento. Sin piano. Sin orquesta. Solo su voz. La primera nota fue oscura. Profunda. Dolorosa. No parecía música. Parecía una herida abierta. El público se estremeció. Algunas personas en primera fila dieron un pequeño respingo. La señora Elena Cruz se quedó completamente inmóvil. Porque comprendió inmediatamente lo que estaba escuchando. Y comprendió algo aún peor. Clara no estaba interpretando la elegía. Clara se había convertido en la elegía. La segunda frase llegó como una ola. Más fuerte. Más intensa. Más peligrosa. Cada palabra parecía arrancada directamente de su alma. La historia del compositor. La historia de Clara. La historia de cualquiera que hubiera perdido algo importante. Todo comenzó a mezclarse. Y el auditorio dejó de ser un lugar. Se convirtió en una experiencia. Nadie miraba el móvil. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Solo escuchaban. Y Clara seguía cantando. Cada nota más poderosa que la anterior. Cada frase más devastadora que la anterior. Y todavía faltaba lo más difícil. La parte imposible. La nota que don Rafael había dicho que destruiría su voz.
La nota que nadie esperaba que alcanzara. La nota que podía cambiarlo todo. Clara respiró. Abrió los ojos. Y se preparó. Clara respiró profundamente. Todo el auditorio estaba inmóvil. Nadie pestañeaba. Nadie se movía. Nadie quería romper aquel momento. La siguiente sección de la elegía era famosa. Temida. Legendaria. Era el fragmento que había destruido carreras. El fragmento que había hecho fracasar a cantantes profesionales. El fragmento que don Rafael había señalado una y otra vez durante los ensayos. Aquí. Le había dicho. Aquí es donde descubrirás quién eres. Y ahora había llegado. Clara cerró los ojos. Pensó en su madre. Pensó en las facturas. Pensó en los años limpiando pasillos. Pensó en las burlas. Pensó en la sonrisa de Álvaro. Pensó en todas las veces que había sido ignorada. Y cantó. La nota salió disparada como una flecha. Precisa. Feroz. Perfecta. No fue un grito. No fue un sonido bonito. Fue algo mucho más poderoso. Fue verdad. La nota atravesó el auditorio. Golpeó las paredes. Rebotó en el techo. Pareció vibrar dentro del pecho de cada persona presente. Varias personas en primera fila se estremecieron. Una mujer comenzó a llorar. Un hombre cerró los ojos. Nadie estaba preparado para aquello. Don Rafael apretó con fuerza el respaldo de una silla. No podía creer lo que estaba escuchando. Había esperado una gran actuación. Había esperado talento. Incluso había esperado algo extraordinario. Pero aquello era otra cosa. Era historia. Porque Clara no estaba interpretando la obra. La estaba viviendo. La canción continuó creciendo. Más grande. Más intensa. Más devastadora. Las frases hablaban de pérdida. De despedidas. De sueños destruidos. Y Clara convertía cada palabra en algo real. La gente ya no veía a un estudiante. Veía una vida. Veía sacrificio. Veía dolor. Veía coraje. Álvaro Mendoza permanecía completamente inmóvil. Su rostro había perdido todo el color. Porque comprendía algo aterrador. Todo aquello había comenzado por él. La partitura. La apuesta. La humillación. El arma. Él se la había entregado. Y ahora veía las consecuencias. Nunca había pensado en Clara como una persona real. Hasta ese momento. Y aquello le producía una vergüenza insoportable. Valeria Cortés sentía exactamente lo contrario. Miedo. Por primera vez en años tenía miedo. Porque comprendía que ya había perdido. No importaba cuántas notas perfectas hubiera cantado. No importaba cuántas clases privadas hubiera tomado. No importaba cuánto dinero hubieran invertido en ella. Lo que estaba ocurriendo en el escenario era imposible de competir. Porque no era una actuación. Era un momento. Y los momentos así no pueden fabricarse. La elegía llegó a su parte final. La sección más difícil de toda la obra. Don Rafael había explicado aquella página cientos de veces. Era el corazón de la composición. La despedida. La rebelión. La aceptación. Todo al mismo tiempo. Clara respiró profundamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero siguió cantando. Y entonces llegó la última nota. El compositor había escrito un final suave. Doloroso. Un sonido destinado a desaparecer lentamente. Pero Clara entendió algo. Su historia no terminaba con rendición. Su historia no terminaba con derrota. Su historia no terminaba en silencio. Así que cambió algo. No la música. No la melodía. La intención.
Reunió todo el aire que le quedaba. Todo. Pensó en su madre. Pensó en Rosa. Pensó en Guillermo Navarro. Pensó en cada mañana a las 5. Pensó en cada noche fregando suelos. Y lanzó la nota final. Una nota brillante. Pura. Desafiante. Una nota que parecía decir: aquí estoy. Escuchadme. Existo. La sostuvo. 1 segundo. 2. 5. 10. El tiempo pareció detenerse. Y cuando finalmente terminó, llegó el silencio. No un silencio normal. Un silencio absoluto. Gigante. Sagrado. Como si nadie supiera qué hacer después de algo así. Clara permaneció inmóvil en el centro del escenario. Agotada. Temblando. Sin una sola gota de energía restante. Lo había dado todo. Absolutamente todo. Y ahora esperaba. 1 segundo. 2. 5. 10. Nadie reaccionó. Entonces una voz rompió el silencio. Dios mío. Era don Rafael. Apenas un susurro. Pero toda la sala lo escuchó. Y fue suficiente. El viejo profesor comenzó a aplaudir. Una sola palmada. Luego otra. Y otra. En primera fila, don Álvaro Mendoza se puso de pie. Miró a su hijo. Después miró a Clara. Y comenzó a aplaudir también. Entonces ocurrió. Todo el auditorio se levantó. De golpe. Como una sola persona. Miles de manos comenzaron a aplaudir. Gritar. Celebrar. Algunas personas lloraban. Otras reían. Muchas simplemente permanecían de pie sin poder creer lo que acababan de vivir. No era una ovación. Era una explosión. Clara observó la multitud. Atónita. Porque por primera vez en toda su vida, la estaban viendo. Realmente viendo. No como una becaria. No como una limpiadora. No como una chica pobre. Sino como una artista. Y en aquel instante comprendió algo. Había ganado mucho más que un concurso. Había recuperado su voz. Y nadie volvería a quitársela. El aplauso continuó durante varios minutos. Nadie quería sentarse. Nadie quería que aquel momento terminara. Clara Navarro seguía inmóvil en el centro del escenario. Las lágrimas recorrían su rostro. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Toda su vida había sido invisible. Toda su vida había pasado desapercibida. Y ahora miles de personas estaban de pie por ella. Aplaudiéndola. Escuchándola. Reconociéndola. Por primera vez. La señora Elena Cruz permanecía sentada. Inmóvil. Pálida. Derrotada. Sabía que todo había terminado. No había forma de cambiar el resultado. No después de aquello. No después de lo que acababan de presenciar. La decisión ya no pertenecía a los jueces. Pertenecía a la historia. Y la historia acababa de elegir a Clara Navarro. Valeria Cortés bajó lentamente la mirada. Nunca había sentido algo parecido. No era rabia. No era celos. Era comprensión. Comprensión de que había una diferencia enorme entre impresionar y conmover. Ella había impresionado al público. Clara había transformado al público. Y aquello era mucho más poderoso. Los aplausos finalmente comenzaron a disminuir. Los jueces se reunieron. Pero todos sabían que era una formalidad. Una simple formalidad. El resultado estaba decidido. Minutos después, la señora Carmen Ortega regresó al escenario. Sonreía. Tenía los ojos húmedos. Tomó el micrófono. Señoras y señores.
El silencio regresó inmediatamente. He asistido a cientos de concursos durante mi carrera. Pero jamás había presenciado algo como esto. El auditorio volvió a aplaudir. Carmen esperó. Y continuó. Por decisión unánime. Clara cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza. La ganadora de la beca completa para el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid es. Una pausa. Una sonrisa. Y entonces. Clara Navarro. El auditorio explotó. Otra vez. Más fuerte. Más intenso. Más emocionado. Clara llevó ambas manos a la boca. No podía respirar. No podía hablar. No podía moverse. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Don Rafael sonreía desde el fondo de la sala. Orgulloso. Más orgulloso de lo que admitiría jamás. Y en primera fila, María Navarro lloraba desconsoladamente. Porque comprendía exactamente lo que aquello significaba. La beca. El premio económico. Los estudios. El futuro. La esperanza. Todo. Clara subió al escenario para recibir el reconocimiento. Mientras caminaba, escuchó una voz. Espera. Todos se giraron. Era don Álvaro Mendoza. El multimillonario. Se había puesto de pie. Y caminaba hacia el escenario. El auditorio entero observó en silencio. Don Álvaro tomó el micrófono. Miró primero a Clara. Después a su hijo. Y finalmente al público. Hace unas semanas. Comenzó. Mi hijo cometió un error. Álvaro sintió que el rostro le ardía. Pero no apartó la mirada. Un error que jamás debió ocurrir. Y por eso quiero hacer algo. El silencio era absoluto. La familia Mendoza creará un fondo permanente en nombre del sargento Guillermo Navarro. El auditorio estalló nuevamente. María llevó las manos a la boca. Incapaz de creerlo. Ningún descendiente de su familia volverá a perder oportunidades por falta de recursos. Clara sintió que las piernas le temblaban. Pero aquello no fue todo. Don Álvaro continuó. Y además, las facturas médicas pendientes de la señora María Navarro serán cubiertas en su totalidad. María rompió a llorar. Clara también. El auditorio entero aplaudía. Pero para ellas el mundo había desaparecido. Porque aquella carga, aquel miedo, aquella pesadilla, por fin terminaba. Una semana después. El pequeño apartamento sobre la tintorería estaba lleno de cajas. La mudanza estaba casi terminada. Sobre la mesa descansaba una carta del hospital. Sellada con 2 palabras enormes. Pagado completamente. María sonreía más. Tosía menos. Y por primera vez en años hablaba del futuro. Clara guardaba las últimas pertenencias de su abuela Rosa cuando alguien llamó a la puerta. Abrió. Y encontró a Álvaro Mendoza. Vestido con unos simples vaqueros. Sin escoltas. Sin arrogancia. Sin máscaras. Solo Álvaro. Pola. Dijo. Pola. Respondió Clara. El silencio fue incómodo. Finalmente él habló. Mi padre me quitó el coche. El teléfono. Las tarjetas. Clara arqueó una ceja. Vaya. También me obligó a trabajar. Eso sí parece un castigo. Por primera vez ambos sonrieron. Álvaro sacó un sobre. Esto es para tu madre. Clara lo tomó. Gracias. Y también encontré esto. Sacó otra cosa. Una hoja doblada. La misma hoja. La página arrancada de la elegía. La partitura que había iniciado todo. Pensé que te pertenecía. Clara la observó unos segundos.
Luego la tomó. Y finalmente dijo: Álvaro. Sí. No voy a casarme contigo. Él soltó una carcajada. Una carcajada auténtica. Lo imaginaba. Bien. Además, continuó él, creo que me darías demasiado miedo. Los dos rieron. Y por primera vez se vieron como personas. No como enemigos. No como una broma. No como símbolos. Solo personas. Cuando Álvaro se marchó, Clara guardó cuidadosamente la partitura en su equipaje. Entonces escuchó un claxon. Era don Rafael. Esperando abajo. Iba a llevarlas al aeropuerto. Madrid quedaba atrás. Una nueva vida las esperaba. Clara tomó la última caja. Observó el pequeño apartamento. Recordó las madrugadas. Recordó los sacrificios. Recordó el auditorio vacío. La luz fantasma. La soledad. Y sonrió. Porque comprendió algo. Su talento había permanecido oculto durante años. Escondido detrás de uniformes. Detrás de pasillos. Detrás de silencios. Pero los dones verdaderos nunca permanecen ocultos para siempre. Siempre encuentran una forma de ser escuchados. Clara apagó la luz. Cerró la puerta. Y caminó hacia el futuro. Esta vez no como una sombra, sino como una voz que el mundo jamás volvería a ignorar.